¿Te has sentido alguna vez sin energía, atrapado en una rutina donde cada día parece igual y te preguntas, ¿dónde quedó ese entusiasmo que solía tener por la vida? No estás solo. Muchísimas personas pasan por momentos en los que la pasión por vivir parece desvanecerse. Hoy quiero hablarte de algo que cambió mi vida y me ayudó a volver a sentirme vivo. A través de algunas lecciones de estoicismo, pude transformar esa sensación de vacío en una fuerza renovada. Si alguna vez has sentido que el día a día te aplasta o que has perdido el rumbo, te invito a que te quedes. En este video descubrirás cómo estos principios estoicos pueden ser la clave para recuperar tu energía y entusiasmo. No es solo una charla más, es una oportunidad para reconectar contigo mismo y encontrar la motivación que creías perdida. Quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. El poder del propósito. Imagina que estás en un barco, navegando en medio de un océano vasto y misterioso. ¿Te gustaría saber hacia dónde vas? ¿O preferirías simplemente dejarte llevar por las olas? Tener un propósito es como tener un mapa que te indica la dirección a seguir. Es ese faro que brilla en la oscuridad, guiándote hacia tus sueños y metas. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos enseñan que tener un propósito claro nos ayuda a enfrentar las tormentas de la vida. Por ejemplo, imagina que quieres aprender a tocar la guitarra. Si solo tocas de vez en cuando, es fácil perder la motivación. Pero si tu objetivo es tocar una canción especial para tus amigos en su cumpleaños, eso cambia todo. Te esfuerzas más, practicas cada día y cuando llega el momento, te sientes increíblemente feliz de compartir tu música con ellos. Piensa en cómo los estoicos también hablaban de enfrentar los desafíos con valentía. Si sabes por qué haces las cosas, cada dificultad se convierte en una lección. Supón que te enfrentas a un examen difícil. En lugar de rendirte y pensar que es imposible, puedes recordar tu propósito. Tal vez quieres conseguir una beca para estudiar en la universidad. Eso te motivará a estudiar, incluso cuando sientas que es complicado. Además, el propósito no solo te ayuda a ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando trabajas con determinación por tus sueños, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es como cuando ves a un amigo entrenar para una carrera. Su entusiasmo puede animarte a unirte y superar tus propios límites. Así que, ¿cómo encuentras tu propósito? Pregúntate qué es lo que realmente amas. Puede ser ayudar a los demás, crear arte o aprender sobre la naturaleza. Elige algo que te apasione y hazlo parte de tu vida. Recuerda, tu propósito no tiene que ser algo grandioso. Incluso los pequeños sueños cuentan. Cada paso que das hacia tu meta es una victoria. Amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo es algo muy importante, y esto es algo que incluso los estoicos, como Séneca y Epicteto, creían. Ellos nos enseñaban que, para ser felices, necesitamos empezar por respetarnos y valorar quiénes somos. Imagina que tienes una planta. Si la riegas, la cuidas y le das luz, crecerá fuerte y hermosa. Lo mismo pasa contigo. Cuando te amas, tu autoestima crece y te sientes más fuerte y seguro. Por ejemplo, piensa en un día en que te sentiste mal porque algo no salió como esperabas. Los estoicos te dirían que no te dejes llevar por esa sensación. Ellos enseñaban que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Si te amas, puedes ver esos desafíos y decir, no pasa nada, puedo intentarlo de nuevo. Otro ejemplo es cuando alguien dice algo hiriente. Si te amas a ti mismo, no dejas que ese comentario te afecte tanto. Puedes pensar, esa persona no me conoce de verdad. Soy especial tal y como soy.
La clave está en recordar que la opinión de los demás no define tu valor. Séneca solía decir que lo más importante es cómo te ves a ti mismo. ¿Y qué puedes hacer para amarte más? Puedes empezar haciendo cosas que disfrutes, como dibujar, jugar o incluso bailar. Tómate un tiempo solo para ti, como lo harías por un amigo querido. Es como un superpoder. Cuando te cuidas y te respetas, todo a tu alrededor se ve mejor. Los estoicos también hablaban de aceptar nuestras imperfecciones. Nadie es perfecto y está bien. Cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo. Cuando te aceptas tal y como eres, es más fácil seguir adelante y crecer. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para amarte y cuidarte. La fuerza de la resiliencia. La resiliencia es como tener un superpoder que te ayuda a levantarte después de caer. Imagínate que eres un pequeño bambú que se dobla con el viento fuerte, pero nunca se quiebra. Eso es lo que significa ser resiliente, adaptarse a las dificultades y seguir creciendo. Los estoicos, como Marco Aurelio, entendían que la vida está llena de desafíos y que la forma en que respondemos a ellos define quiénes somos. Piensa en un momento en que te sentiste triste o decepcionado, como cuando no te fue bien en un examen. En lugar de quedarte en la tristeza, un enfoque estoico te diría: esto es solo un momento, no define mi valor. La resiliencia te permite aprender de esa experiencia, mejorar y volver más fuerte. Marco Aurelio solía recordar que la adversidad es una oportunidad para crecer y que cada vez que enfrentamos un reto, estamos construyendo nuestra fortaleza interior. Un ejemplo divertido es cuando un jugador de fútbol falla un penalti. Si ese jugador se queda llorando y sintiéndose mal por mucho tiempo, no podrá jugar mejor en el siguiente partido. Pero si se levanta, se recuerda a sí mismo que es solo un error y que puede aprender de ello, se convierte en un verdadero campeón. La resiliencia está en recordar que todos cometemos errores y que eso no nos hace menos valiosos. Ahora imagina que estás construyendo una torre con bloques. Si de repente se cae, en lugar de enojarte y tirar todo, puedes volver a empezar, usar las lecciones que aprendiste y construir algo aún más fuerte. Así es como los estoicos ven los problemas, como bloques que podemos volver a usar para construir nuestra vida. También es importante rodearte de personas que te apoyen. Un amigo que te anima y te dice que todo estará bien puede ser una gran ayuda cuando enfrentas momentos difíciles. Esto también se relaciona con la resiliencia porque juntos pueden encontrar soluciones y maneras de levantarse después de una caída. La resiliencia es un viaje, no un destino. Cada pequeño paso que tomas te ayuda a ser más fuerte. Y recuerda, cada vez que enfrentas una dificultad, estás entrenando tu mente y tu corazón para enfrentar lo que venga. Es como convertirse en un guerrero que enfrenta cada batalla con coraje y determinación. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, piensa en el poder que tienes para ser resiliente. Esa es la clave para seguir adelante. Transforma las dificultades en oportunidades. Imagina que eres un pequeño árbol en medio de una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, las hojas caen y el suelo se empapa de agua. Todo parece difícil y un poco aterrador, ¿verdad? Pero aquí viene la magia del estoicismo. En lugar de quejarte de la tormenta, piensas en cómo hacer crecer tus raíces más fuertes. Eso es convertir las dificultades en oportunidades. Así como el árbol, tú también puedes enfrentar los desafíos de la vida. Piensa en un momento en el que te sentiste triste o desanimado, como cuando no ganaste en un juego o cuando te peleaste con un amigo. En esos momentos, en lugar de quedarte atrapado en la tristeza, ¿qué tal si lo miras desde otro ángulo? Como los estoicos, que aprendieron a ver cada problema como una oportunidad para crecer. Por ejemplo,
Si te resulta difícil aprender a montar en bicicleta, en lugar de rendirte, puedes ver eso como una oportunidad para practicar la paciencia y la perseverancia. Cada caída te hace más fuerte y un día, cuando logres mantener el equilibrio, te sentirás increíble. Imagínate la felicidad de poder ir a cualquier lugar en tu bicicleta. Otro ejemplo podría ser cuando te toca hacer un examen y te pones nervioso. En lugar de pensar que es una catástrofe, puedes verlo como una oportunidad para demostrar todo lo que has aprendido. Cada examen es una pequeña aventura donde puedes mostrar tu esfuerzo y dedicación. Si no obtienes la calificación que esperabas, no te preocupes. Esa experiencia es solo un peldaño más en tu camino hacia el éxito. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Si un amigo te decepciona, en lugar de enojarte, puedes decidir aprender a elegir mejor a tus amigos y entender que todos cometemos errores. Cada dificultad te da una lección valiosa, como un pequeño regalo que solo tú puedes abrir. Respira hondo y piensa en cómo puedes convertir esa dificultad en una oportunidad para crecer, aprender y volverte más fuerte. La vida está llena de sorpresas y tú tienes el poder de decidir cómo enfrentarlas. Aprovecha cada momento. Si este mensaje te inspira, dale un like. Tu apoyo ayuda a que más personas se unan a esta comunidad. Vive el presente. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina, pensando en lo que hemos hecho o lo que aún nos queda por hacer. Sin embargo, es esencial recordar que el único momento que realmente tenemos es el presente. La filosofía estoica nos enseña que la vida se desarrolla en el aquí y ahora. No importa cuántos planes tengamos o cuántos sueños queramos alcanzar. Si no somos capaces de vivir plenamente el momento actual, es probable que nunca sintamos la verdadera satisfacción. Imagina que estás en una reunión con amigos. En lugar de disfrutar de la risa y las conversaciones, tu mente divaga hacia las tareas pendientes o los problemas del pasado. Esto no solo te impide disfrutar, sino que también afecta a quienes te rodean. Al concentrarte en lo que está pasando, puedes conectar más profundamente con las personas, escuchar sus historias y compartir momentos significativos. La atención plena, una práctica promovida por los estoicos, nos invita a ser conscientes de nuestras experiencias diarias y a valorarlas. Además, vivir el presente nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de quedarnos atrapados en la angustia del pasado o la ansiedad del futuro, podemos aprender a enfrentar la situación con calma y claridad. Cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer. Por eso, es importante aprender a soltar lo que ya no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos hacer ahora. Un ejercicio simple para comenzar a vivir el presente es la práctica de la gratitud. Cada mañana, dedica unos minutos a reflexionar sobre las cosas que aprecias en tu vida. Este simple acto no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te ancla en el presente. Así, cada instante cobra sentido y la vida se convierte en una serie de momentos valiosos que atesoras y disfrutas. El poder de la gratitud. La gratitud es una fuerza transformadora que a menudo subestimamos en nuestro día a día. Puede parecer un concepto simple, pero su impacto en nuestras vidas es profundo y duradero. Cuando practicamos la gratitud, no solo reconocemos lo bueno que hay en nuestro entorno, sino que también aprendemos a valorar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. Un simple gesto, una sonrisa de un amigo o una tarde tranquila pueden convertirse en momentos significativos cuando adoptamos esta actitud. Imagínate despertarte por la mañana y tomarte un momento para agradecer.
Puede ser por la calidez del sol entrando por la ventana, el aroma del café recién hecho o la compañía de un ser querido. Estos momentos, aunque sencillos, son el hilo que teje nuestra felicidad. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y ver el mundo con otros ojos. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a apreciar lo que ya tenemos. Además, la gratitud tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente tienden a experimentar menos estrés, ansiedad y depresión. Al enfocarnos en lo positivo, se activa un ciclo de bienestar que nos motiva a seguir buscando lo bueno en nuestras vidas. Esto no significa ignorar las dificultades, más bien es encontrar un equilibrio. Reconocer lo malo nos permite aprender y crecer, pero no podemos olvidar lo bueno que nos rodea. Un ejercicio interesante es llevar un diario de gratitud. Cada día escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Con el tiempo te darás cuenta de que hay una abundancia de cosas buenas en tu vida, incluso en los días más oscuros. Este simple hábito puede cambiar tu mentalidad, fortaleciendo tu resiliencia emocional y fomentando una actitud positiva. La gratitud, en definitiva, es un viaje, no un destino. Cada vez que elegimos ver el lado positivo, estamos haciendo un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Por qué no empezar hoy? Celebra lo que tienes, aprecia cada momento y deja que la gratitud ilumine tu camino. Deja ir lo que no puedes controlar. Imagina que estás en un día muy soleado y decides salir a jugar con tus amigos. Todo está perfecto, pero de repente empiezas a sentir el viento y a ver que algunas nubes grises se acercan. Tu primer pensamiento es: ¡no! Yo quería que este día fuera soleado. Pero aquí viene lo bueno. Hay cosas que no podemos controlar, como el clima. En esos momentos, en vez de ponerte triste, puedes aprender a soltar lo que no está en tus manos. Eso es lo que los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan. Ellos nos dicen que no tiene sentido enojarse por lo que no podemos cambiar. ¿Por qué perder tiempo preocupándote por las nubes, cuando podrías hacer un barco de papel y jugar en el agua si empieza a llover? Ahora, imagina que en el cole tienes una prueba muy difícil. Te preparaste mucho, pero un compañero decide hacer trampa y se copia de ti. Cuando lo ves, sientes que eso no es justo. Pero espera, aquí es donde entra la lección del estoicismo. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Si te enojas, solo te lastimas a ti mismo. En cambio, si decides concentrarte en tu propio esfuerzo y en lo que has aprendido, estás tomando el control de tu propia historia. Piensa también en un momento en que te perdiste un partido de fútbol. Te esforzaste mucho y al final no ganaste. En lugar de quedarte triste, puedes ver eso como una oportunidad para mejorar. Tal vez puedas entrenar más duro o trabajar en tu estrategia con el equipo. Lo que cuenta es que, aunque no puedes controlar el resultado del juego, sí puedes decidir cómo usar esa experiencia para convertirte en un mejor jugador. Deja que las nubes pasen y enfócate en lo que sí puedes hacer. Es como si tuvieras una mochila mágica que solo debe cargar lo que te ayuda a crecer. Llénala con alegría, aprendizajes y momentos felices. Con el tiempo, aprenderás que dejar ir lo que no puedes controlar te hace más fuerte y libre para disfrutar de la vida al máximo. Supera el perfeccionismo. Superar el perfeccionismo es como dejar de lado una pesada mochila que llevas a cuestas todo el tiempo. A veces queremos que todo lo que hacemos sea perfecto, desde nuestros dibujos hasta las tareas de la escuela. Pero ¿sabías que los estoicos, como Epicteto, nos enseñaban que la perfección no existe? Imagina que estás dibujando un paisaje y te detienes en cada línea,
tratando de que sea perfecta. Eso puede hacer que te frustres y pierdas las ganas de seguir. En cambio, si te permites disfrutar del proceso, te darás cuenta de que puedes crear algo increíble sin tanto estrés. El perfeccionismo a menudo nos hace sentir miedo de cometer errores. Es como si estuvieras jugando un videojuego y tuvieras pánico de perder una vida. Pero los estoicos creían que cada error es una lección. Piensa en un jugador de fútbol que falla un penalti. En vez de rendirse, se levanta, aprende de su error y se convierte en un mejor jugador. Así que cada desafío que enfrentas te ayuda a crecer. Imagina que estás armando un rompecabezas. Si te obsesionas con la pieza que falta, podrías frustrarte y dejarlo a medio hacer. Pero si te diviertes uniendo las piezas que sí encajan, el proceso será mucho más gratificante. La vida es así. A veces las cosas no salen como esperamos, y eso está completamente bien. Nadie es perfecto y todos tenemos días difíciles. Recuerda que si un amigo comete un error, lo animarías y le dirías que todo estará bien. Haz lo mismo contigo mismo. Los estoicos hablaban de la importancia de ser amables con nosotros mismos. Si te sientes decepcionado, trátate con cariño. Ser imperfecto es lo que nos hace únicos. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Así que, cuando sientas que necesitas ser perfecto, respira hondo y recuerda que lo más importante es disfrutar del viaje y seguir adelante. La vida es demasiado corta para preocuparse por la perfección. Así que atrévete a ser tú mismo y a disfrutar de cada momento, sin miedo a los errores. La importancia de tus sueños y metas. Imagina que tienes un mapa del tesoro, lleno de caminos y pistas que te llevan a un lugar muy especial, donde hay un gran tesoro esperando por ti. Ese tesoro son tus sueños y metas. Así como un aventurero busca su tesoro, tú también puedes buscar lo que más deseas en la vida. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que tener sueños es fundamental, pero no se trata solo de soñar, sino de trazar un camino para alcanzarlos. ¿Alguna vez has soñado con ser un gran artista, un científico famoso o el mejor jugador de fútbol de tu equipo? Eso es genial, pero ¿qué pasos necesitas dar para llegar ahí? Es como un juego de video. Para llegar al siguiente nivel, necesitas completar ciertas misiones. Por ejemplo, si quieres ser un gran pintor, no solo puedes quedarte mirando las pinturas de otros. Tienes que practicar, experimentar con diferentes colores y estilos y aprender de tus errores. Aquí es donde entra la filosofía estoica. En lugar de frustrarte porque tu primer intento no salió perfecto, aprende a disfrutar del proceso. Cada pincelada te enseña algo nuevo. Ahora imagina que te propones participar en una competencia de matemáticas. Al principio puede parecer difícil y es normal sentirse un poco nervioso, pero si mantienes tus metas claras y trabajas en resolver problemas todos los días, te sorprenderás de cuánto puedes mejorar. Los estoicos dirían que cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada día que practicas te acerca un paso más a tu sueño. Piensa también en los momentos en que te caes o fracasas. Quizás no ganaste un concurso o no te salió bien una presentación. En esos casos es fácil sentirse triste y pensar que no eres lo suficientemente bueno. Pero aquí es donde la filosofía estoica brilla. En lugar de rendirte, reflexiona sobre lo que puedes aprender de la experiencia. Tal vez puedas descubrir qué parte no funcionó y cómo mejorarla para la próxima vez. Recuerda que cada meta es un paso hacia un sueño. A veces el camino puede ser un poco complicado, pero eso no significa que debas rendirte. Al igual que un explorador, cada aventura tiene sus desafíos y cada desafío es una oportunidad para crecer. Así que toma tu mapa, visualiza ese tesoro y sigue avanzando. Tus sueños están esperando por ti, y con cada pequeño paso que des, te acercarás más a alcanzarlos.
Nunca dejes de soñar y luchar por lo que realmente quieres. Muestra gratitud por las lecciones que la vida te ofrece. La vida es un maestro excepcional, siempre dispuesto a enseñarnos, a veces de maneras inesperadas. Cada experiencia, cada desafío y cada triunfo vienen acompañados de lecciones valiosas que a menudo pasamos por alto. Mostrar gratitud por estas lecciones es fundamental para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Cuando agradecemos lo que aprendemos, estamos reconociendo que cada paso, incluso los más difíciles, tiene un propósito. Imagina una situación complicada, como perder un empleo. Al principio, puede parecer un revés devastador, pero si miras más allá de la dificultad, puedes encontrar lecciones sobre resiliencia, adaptabilidad y tal vez la oportunidad de redescubrir tus pasiones. Cada situación adversa tiene el potencial de enseñarnos algo significativo, y al ser agradecidos por esas enseñanzas, transformamos la experiencia de dolor en una oportunidad de crecimiento. La gratitud también nos ayuda a cultivar una mentalidad positiva. En lugar de quedarnos atrapados en lo negativo, podemos enfocarnos en lo que hemos aprendido y cómo hemos crecido. Esta mentalidad no solo mejora nuestra salud mental, sino que también nos prepara para enfrentar futuros desafíos con una perspectiva renovada. Cada lección nos fortalece y nos hace más sabios. Así que, ¿por qué no celebrar esos momentos de aprendizaje? Un ejercicio sencillo es reflexionar sobre una experiencia difícil que hayas enfrentado. Pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿O cómo me ha hecho más fuerte? Es probable que descubras lecciones que no habías reconocido antes. Tal vez aprendiste a valorar más tus relaciones, a ser más paciente contigo mismo o a establecer límites saludables. La vida no siempre es fácil y a menudo nos sorprende con giros inesperados. Pero si aprendemos a mostrar gratitud por cada lección, por cada paso en nuestro camino, podemos vivir con mayor plenitud y conexión. Al final del día, son estas lecciones las que nos moldean y nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, cada vez que enfrentes un reto, recuerda: hay una lección esperando ser descubierta. Agradece, aprende y sigue adelante. Cultiva relaciones significativas. Las relaciones significativas son el corazón de una vida plena. No se trata solo de tener amigos o conocidos. Se trata de construir conexiones profundas que enriquezcan nuestra existencia. Cultivar estas relaciones requiere tiempo y esfuerzo, pero la recompensa es invaluable. La calidad de nuestras interacciones puede influir en nuestra felicidad, en nuestra salud mental y en nuestra percepción del mundo. Piensa en esas personas que siempre están a tu lado, en las buenas y en las malas. Son esos amigos que saben exactamente cómo hacerte reír cuando más lo necesitas, o que están dispuestos a escucharte sin juzgar. Estas relaciones no se forman por accidente. Se construyen con amor, honestidad y vulnerabilidad. Compartir tus pensamientos más profundos y tus miedos puede ser aterrador, pero es en esos momentos de sinceridad donde florece la verdadera conexión. Una manera de cultivar estas relaciones es invertir tiempo de calidad. A menudo estamos tan ocupados con nuestras rutinas diarias que olvidamos dedicar tiempo a quienes realmente importan. Organizar una cena, salir a caminar o simplemente tener una conversación sincera puede hacer maravillas. Además, la comunicación abierta es esencial. No temas expresar lo que sientes, ya sea gratitud, preocupación o alegría. Cuando comunicamos nuestras emociones, fortalecemos el vínculo y creamos un ambiente de confianza. No olvides la importancia de la empatía en las relaciones. Ponerte en el lugar del otro, escuchar activamente y ofrecer apoyo puede marcar una gran diferencia. A veces, solo necesitamos que alguien nos escuche y nos comprenda.
Este acto simple pero poderoso puede transformar la manera en que interactuamos con los demás y profundizar nuestras conexiones. También es vital rodearte de personas que te inspiren y te motiven a ser la mejor versión de ti mismo. Las relaciones significativas no solo son un refugio en tiempos difíciles, sino que también son una fuente de energía positiva. Con quienes compartes tus sueños y metas, creas un entorno que fomenta el crecimiento personal y el desarrollo mutuo. Cada relación significativa que cultivamos es una semilla plantada en el jardín de nuestra vida. Al regarlas con amor, respeto y comprensión, florecen en conexiones que nos enriquecen y nos impulsan hacia adelante. Así que, ¿por qué no dar ese paso hoy? Dedica tiempo a cultivar esas relaciones que realmente importan y observa cómo transforman tu mundo. El autocuidado personal. La vida moderna nos empuja a priorizar el trabajo, las responsabilidades y las obligaciones, olvidando que cuidarnos a nosotros mismos es fundamental para ser más productivos y felices. Cuando hablamos de autocuidado, no solo nos referimos a tomar un día libre o disfrutar de un spa, sino a una serie de prácticas diarias que nutren nuestra mente, cuerpo y espíritu. Imagina despertar cada mañana y tomarte un momento para respirar profundamente. Este simple acto puede parecer trivial, pero ayuda a centrarte y prepararte para el día. El autocuidado comienza con la atención a nuestras necesidades. Puede ser tan simple como asegurarte de dormir lo suficiente, alimentarte de manera equilibrada y hacer ejercicio regularmente. ¿Sabías que incluso pequeños cambios, como beber más agua o salir a caminar, pueden tener un impacto significativo en tu bienestar general? Además, el autocuidado también implica cuidar de nuestra salud mental. La meditación, la práctica de la gratitud o simplemente tomarse un tiempo para reflexionar sobre el día pueden ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad. La vida puede ser abrumadora a veces, pero dedicar unos minutos al día a cuidar de nuestra mente nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva más clara y positiva. El autocuidado personal no es egoísta. Al contrario, es una forma de honrar nuestra propia existencia. Cuando estamos en equilibrio, tenemos más energía y recursos para dar a los demás. Imagina cómo se siente estar bien contigo mismo y a partir de ahí poder brindar apoyo y amor a tus seres queridos. Las relaciones se benefician enormemente cuando estamos en un lugar saludable, tanto física como emocionalmente. Otra clave del autocuidado es aprender a decir no. Muchas veces nos sobrecargamos de compromisos y responsabilidades por temor a decepcionar a otros. Sin embargo, establecer límites claros es esencial para mantener nuestro bienestar. Cuando priorizamos nuestras necesidades, encontramos un espacio para recargar energías y disfrutar de lo que realmente importa. Se trata de ser amable contigo mismo y permitirte el tiempo y la atención que mereces. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, pregúntate, ¿qué necesito en este momento? Tómate un momento para escuchar tus necesidades y dale a tu bienestar la prioridad que merece. La importancia del sueño y el descanso. El sueño y el descanso son aspectos cruciales de nuestra vida que a menudo subestimamos. En un mundo donde la productividad parece ser la máxima prioridad, es fácil caer en la trampa de pensar que dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo cierto es que el sueño adecuado es esencial para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo y nuestra mente comienzan a resentirse. Durante el sueño, nuestro organismo realiza una serie de procesos vitales. Es el momento en el que nuestro cerebro se reorganiza, procesa la información y fortalece los recuerdos. Imagina que tu cerebro es como una computadora.
Necesita tiempo para actualizarse y eliminar los archivos innecesarios. Si no le damos ese tiempo, comenzamos a sentirnos abrumados, olvidadizos y menos concentrados. Esto puede llevarnos a una disminución de la productividad y, en última instancia, afectar nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. Pero el descanso no se limita solo al sueño nocturno. También se trata de tomarte un respiro durante el día. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas un pequeño descanso después de una larga jornada? Permítete esos momentos. Un breve descanso para estirarte, respirar profundamente o simplemente desconectar de las pantallas puede hacer maravillas para tu estado de ánimo y tu energía. Estos pequeños intervalos son como recargas para tu mente y cuerpo. Además, la falta de sueño y descanso puede tener un impacto significativo en nuestra salud física. La privación del sueño está relacionada con problemas como la obesidad, enfermedades cardíacas y un sistema inmunológico debilitado. Por otro lado, cuando dormimos bien, nuestro cuerpo tiene la oportunidad de recuperarse y regenerarse, lo que nos ayuda a mantener un peso saludable y a combatir enfermedades. Otro aspecto importante es el efecto del sueño en nuestra salud mental. La falta de descanso puede contribuir a la ansiedad y la depresión. Dormir lo suficiente nos ayuda a manejar mejor el estrés y a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más positiva. Así que, si sientes que la vida te está pasando factura, tal vez sea el momento de revisar tus hábitos de sueño. Al final del día, el sueño y el descanso son herramientas poderosas que debemos utilizar a nuestro favor. No se trata solo de cerrar los ojos y esperar a que pase el tiempo. Se trata de crear un ambiente propicio para un descanso reparador. Así que, la próxima vez que te sientas cansado, recuerda que darte el tiempo necesario para dormir y descansar no es un lujo, sino una inversión en tu salud y felicidad. Apuesta por el sueño, porque tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. El valor de la honestidad. En nuestra vida agitada, con mil cosas por hacer y la presión de ser productivos, nos olvidamos de que nuestro cuerpo y mente necesitan tiempo para recuperarse. Dormir no es un lujo, es una necesidad vital. Durante el sueño, nuestro organismo realiza funciones cruciales que nos permiten funcionar de manera óptima. Es el momento en que el cerebro procesa la información, consolida recuerdos y repara células. Si no dormimos lo suficiente, no solo afectamos nuestra concentración y memoria, sino que también perjudicamos nuestro estado de ánimo y salud en general. Pero no se trata solo de la cantidad de horas que dormimos. La calidad del sueño también es esencial. Un sueño reparador nos ayuda a enfrentar los retos del día con energía y claridad. Imagina cómo sería levantarte por la mañana sintiéndote renovado y listo para afrontar lo que venga. Para lograr esto, es importante crear un ambiente propicio para el descanso, establecer una rutina, desconectarse de las pantallas antes de dormir y crear un espacio tranquilo pueden marcar una gran diferencia. Ahora, pasemos a otro tema crucial, el valor de la honestidad. Vivimos en un mundo donde las verdades a menudo se distorsionan y ser honesto puede parecer un desafío. Sin embargo, la honestidad es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar. No solo se trata de ser sincero con los demás, sino también con nosotros mismos. La autoconfianza comienza cuando somos honestos acerca de nuestras emociones, deseos y límites. Esto nos permite establecer relaciones más auténticas y significativas. Cuando somos honestos, creamos un espacio de confianza. La honestidad fomenta una comunicación clara y abierta, lo que es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Imagina trabajar en un entorno donde todos son transparentes.
Eso genera un ambiente positivo y colaborativo. La honestidad también nos protege de malentendidos y conflictos innecesarios. Además, ser honesto con uno mismo significa aceptar nuestras imperfecciones. Nadie es perfecto, y reconocerlo nos libera de la presión de cumplir con estándares irreales. Al practicar la honestidad, nos volvemos más resilientes y capaces de afrontar nuestras debilidades, lo que, a su vez, nos permite crecer y aprender de nuestras experiencias. Tanto el sueño y el descanso, como la honestidad, son fundamentales para vivir de manera plena. Cuando aprendemos a priorizar nuestro bienestar y a ser sinceros en nuestras interacciones, cultivamos un estilo de vida más equilibrado y significativo. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? Dedicamos tiempo a descansar y a reflexionar sobre nuestra sinceridad en las relaciones. El resultado será un camino hacia una vida más saludable y auténtica. La magia de la creatividad. Imagina que tu mente es como un cofre lleno de tesoros, donde cada idea brillante es una joya esperando ser descubierta. La creatividad es como un mágico pincel que puede transformar el mundo a tu alrededor. Así como los estoicos nos enseñan a mirar el mundo con ojos curiosos, tú también puedes aprender a ver las cosas de maneras nuevas y emocionantes. Piensa en un momento en que te sentiste inspirado. Tal vez estabas dibujando y, de repente, una idea maravillosa apareció en tu cabeza. Al igual que el famoso filósofo estoico Epicteto, que decía que las cosas que pensamos influyen en cómo nos sentimos y actuamos, tu creatividad puede hacer que veas los problemas como oportunidades. Por ejemplo, si un día te aburres en vez de quedarte triste, ¿qué tal si decides crear una historia o inventar un juego? Así, conviertes el aburrimiento en una aventura llena de imaginación. Imagina que un día decides construir un castillo con bloques de juguete. Mientras construyes, algo no sale como lo habías planeado y te das cuenta de que tu torre se cayó. En lugar de frustrarte, recuerda lo que los estoicos dirían: cada error es una oportunidad para aprender. Puedes pensar, tal vez necesito hacer la base más fuerte. Esa forma de pensar te ayuda a ser más creativo y a encontrar soluciones. La creatividad también está en la cocina. Imagina que decides hacer una pizza, tienes todos los ingredientes, pero un día te das cuenta de que no tienes queso. En lugar de rendirte, puedes ser ingenioso y crear una nueva receta con lo que tienes en casa. Tal vez un toque de aguacate o un poco de pollo. Esa mezcla inesperada podría convertirse en tu plato favorito. Así, al igual que los estoicos que encuentran belleza en lo simple, tú puedes encontrar magia en lo cotidiano. Incluso en la escuela, cuando te piden que escribas un cuento, puedes dejar volar tu imaginación. Piensa en los personajes que te gustaría crear, en aventuras locas que podrían vivir. La creatividad no solo te permite divertirte, sino que también te ayuda a comprender tus sentimientos y a compartir tu perspectiva con el mundo. Así que, cada vez que sientas que tus ideas no son lo suficientemente buenas o que te bloqueas, recuerda que la creatividad es un músculo que se fortalece con el uso. No tengas miedo de experimentar, jugar y descubrir nuevas formas de ver las cosas. La magia de la creatividad está en ti, lista para brillar y transformar tu mundo en algo extraordinario. Aprovecha esa chispa y deja que tu imaginación vuele. La importancia de los pequeños placeres. La vida está llena de grandes momentos, pero a menudo son los pequeños placeres los que realmente hacen la diferencia en nuestro día a día. ¿Alguna vez has parado a pensar en lo que te hace sonreír? Puede ser tan simple como disfrutar de una taza de café por la mañana, escuchar tu canción favorita o recibir un mensaje de un amigo. Estos pequeños momentos son como las especias que añaden sabor a nuestra existencia. A veces nos dejamos llevar por la rutina y olvidamos apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor.
En lugar de esperar grandes acontecimientos para ser felices, podemos aprender a encontrar alegría en lo cotidiano. Imagínate un día cualquiera, el sol asomando por la ventana, el aroma de la comida que estás preparando o el sonido de la risa de alguien querido. Estos son los instantes que, aunque parezcan insignificantes, pueden llenarnos de gratitud y felicidad. Tomarte un momento para disfrutar de un pequeño placer puede ser una forma poderosa de combatir el estrés y la ansiedad. La vida puede ser agitada, con múltiples responsabilidades y presiones, pero cuando hacemos una pausa y nos permitimos disfrutar de algo sencillo, recuperamos la conexión con nosotros mismos. Un paseo al aire libre, leer un buen libro o incluso un baño relajante pueden ser esas pequeñas joyas que reavivan nuestro espíritu. También es importante recordar que esos pequeños placeres pueden ser una fuente de motivación. Cuando cultivamos la habilidad de disfrutar lo simple, nos volvemos más resilientes. Las dificultades de la vida se vuelven más llevaderas cuando tenemos un repertorio de cosas que nos alegran. Un gesto amable, una buena charla o un momento de creatividad pueden hacer que un día gris se transforme en algo brillante, y hablemos de la conexión con los demás. Compartir esos momentos placenteros con amigos o familiares puede fortalecer nuestras relaciones. Una cena en casa, un juego de mesa o simplemente charlar sobre el día pueden crear recuerdos duraderos y reforzar lazos. La vida es más rica cuando la compartimos, y esos pequeños momentos juntos se convierten en anécdotas que llevaremos en el corazón. Por eso, tómate el tiempo para saborear lo cotidiano. No subestimes el poder de esos pequeños placeres, son el tejido de nuestras vidas. Cada día ofrece oportunidades para disfrutar, así que busca esos momentos y abraza lo que te hace sentir bien. Recuerda que la felicidad no siempre está en lo grandioso, a menudo se encuentra en lo más simple y auténtico. Así que adelante, dale un respiro a tu día y regálate esos pequeños placeres que tanto te mereces. La importancia del silencio. El silencio es un recurso poderoso que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día. En un mundo lleno de ruido y distracciones, encontrar momentos de calma puede parecer un lujo, pero la verdad es que el silencio tiene un valor inmenso para nuestra salud mental y emocional. Piensa en esos instantes de quietud, donde el bullicio de la vida se apaga y nos da la oportunidad de reconectar con nosotros mismos. El silencio nos permite reflexionar y encontrar claridad. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por las opiniones de los demás o por la constante presión de la vida moderna? En esos momentos, hacer una pausa y disfrutar del silencio puede ser un bálsamo. Nos ayuda a escuchar nuestras propias voces internas, a entender nuestras emociones y a tomar decisiones más alineadas con nuestros deseos y valores. Un rato de silencio puede ser la diferencia entre actuar impulsivamente y actuar con propósito. Además, el silencio es esencial para la creatividad. Cuando eliminamos el ruido externo, creamos un espacio para que nuestras ideas fluyan. Muchos artistas y pensadores han descubierto que en la quietud es donde surgen las mejores ideas. Entonces, si te sientes estancado o sin inspiración, quizás sea hora de desconectarte un poco y permitir que el silencio te rodee. Un simple paseo en la naturaleza, un momento de meditación o incluso sentarse en un rincón tranquilo de tu casa pueden ser suficientes para estimular tu mente y dejar que las ideas broten. No podemos olvidar el impacto del silencio en nuestras relaciones. A veces, el silencio habla más que 1000 palabras. Hay momentos en los que simplemente estar presente con alguien sin necesidad de hablar puede ser profundamente reconfortante. Nos permite conectar a un nivel más profundo, creando un sentido de intimidad y comprensión que las palabras a menudo no logran alcanzar.
Aceptar el silencio en una conversación puede ser un regalo para ambas partes. Por último, el silencio es una herramienta poderosa para el autocuidado. En medio del ajetreo diario, necesitamos espacios de tranquilidad para recargar nuestras energías. Practicar el silencio, ya sea a través de la meditación, el mindfulness o simplemente disfrutando de un momento de calma, puede ayudarnos a reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar general. Así que, la próxima vez que te sientas agobiado, considera la posibilidad de buscar un refugio en el silencio. No subestimes su capacidad para transformarte y rejuvenecerte. Recuerda, el silencio no es vacío, es un espacio lleno de potencial, un lugar donde puedes encontrarte a ti mismo y descubrir lo que realmente importa. Atrévete a abrazar el silencio y deja que su magia haga su trabajo. Y así llegamos al final de este video. Quiero agradecerte de corazón por haber estado aquí hasta el final. Espero que estas lecciones del estoicismo te hayan inspirado y te ayuden a recuperar ese entusiasmo por la vida que todos merecemos. Recuerda que cada desafío trae consigo una lección valiosa. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas lecciones resuena más contigo? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo significa mucho. Y antes de irte, te invito a ver estos otros 2 videos que seguro te encantarán. Nos vemos en la próxima.